El mártir de las catacumbas. Un episodio de la Roma antigua. Prefacio. Hace muchos años que fue publicada una historia anónima titulada El mártir de las catacumbas, un episodio de la Roma antigua. Un ejemplar fue providencialmente rescatado de un barco de vela americano y encuentra en poder del hijo del capitán Richard Roberts, quien comandaba aquella nave y tuvo que abandonarla en alta mar como consecuencia del desastroso huracán ocurrido en enero de 1876. Cuidadosamente reimpresa, presentamos aquí aquella obra, habiendo sido celosamente fieles al original aún en su título. Sacamos a la luz esta edición, animados de la viva esperanza de que el Señor la haya de emplear para hacerles ver a los fieles que reflexionan, como también a los descuidados y desprevenidos y a sus descendientes en estos últimos días malos, este palpitante cuadro de cómo sufrieron los santos de los primeros tiempos por su fe en nuestro Señor Jesucristo, bajo una de las persecuciones más crueles de la Roma pagana, y que en un futuro no lejano se pueden repetir con la misma intensidad de la ira satánica, mediante el mismo imperio romano de inminente renacimiento. Ojalá pueda despertar nuestra conciencia al hecho de que, si el Señor tarda en su venida, hemos de vernos en el imperativo de sufrir por el que voluntariamente tanto sufrió por nosotros. La Biblia ya no ocupa el legítimo lugar que le corresponde en nuestros colegios y universidades, la oración familiar es un hábito perdido, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito y bien amado Hijo del Dios viviente, es desacreditado y deshonrado precisamente en casa de aquellos que profesan ser sus amigos, el testimonio en corporación ha desaparecido de la tierra, no se obedece el llamado a la odisea al arrepentimiento, y es así que la promesa del Señor de la comunión con Él está librada solo al individuo. Y aún a nosotros en estos días puede alcanzarnos la promesa, a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La sangre de los mártires de Rusia y Alemania clama desde la tierra, cual admonición a los cristianos de todos los países. Pero aún podemos arrancar de nuestras almas el clamor anhelante, ven, Señor Jesús, ven pronto. Hartsdale, N. y Richard L. Roberts. 1. El Coliseo. Cruel carnicería para diversión de los romanos. Era uno de los grandes días de fiesta en Roma. De todos los extremos del país las gentes convergían hacia un destino común. Recorrían el Monte Capitolino, el Foro, el Templo de la Paz, el Arco de Tito y el Palacio Imperial en su desfile interminable hasta llegar al Coliseo, en el que penetraban por las innumerables puertas, desapareciendo en el interior. Allí se encontraban frente a un escenario maravilloso, en la parte inferior la arena interminable se desplegaba rodeada por incontables hileras de asientos que se elevaban hasta el tope de la pared exterior que bordeaba los 40 metros. Aquella enorme extensión se hallaba totalmente cubierta por seres humanos de todas las edades y clases sociales. Una reunión tan vasta, concentrada de tal modo, en la que solo se podían distinguir largas filas de rostros fieros, que se iban extendiendo sucesivamente, constituía un formidable espectáculo que en ninguna parte del mundo ha podido igualarse, y que había sido ideado, sobre todo, para aterrorizar e infundir sumisión en el alma del espectador. Más de 100.000 almas se habían reunido aquí, animadas de un sentimiento común, e incitadas por una sola pasión. Pues lo que les había atraído a este lugar era una ardiente sed de sangre de sus semejantes. Jamás se hallará un comentario más triste de esta alardeada civilización de la antigua Roma, que este macabro espectáculo creado por ella. Allí se hallaban presentes guerreros que habían combatido en lejanos campos de batalla, y que estaban bien enterados de lo que constituían actos de valor, sin embargo, no sentían la menor indignación ante las escenas de cobarde opresión que se desplegaban ante sus ojos. Nobles de antiguas familias se hallaban presentes allí, pero no tenían ojos para ver en estas exhibiciones crueles y brutales el estigma sobre el honor de su patria. A su vez los filósofos, los poetas, los sacerdotes, los gobernadores, los encumbrados, como también los humildes de la tierra, atestaban los asientos, pero los aplausos de los patricios eran tan sonoros y ávidos como los de los plebeyos. ¿Qué esperanza había para Roma cuando los corazones de sus hijos se hallaban íntegramente dados a la crueldad y a la opresión más brutal que se puede imaginar? El sillón levantado sobre un lugar prominente del enorme anfiteatro se hallaba ocupado por el emperador Decio, a quien rodeaban los principales de los romanos. Entre estos se podía contar un grupo de la guardia pretoriana,
que criticaban los diferentes actos de la escena que se desenvolvía en su presencia con aire de expertos. Sus carcajadas estridentes, su alborozo y su espléndida vestimenta los hacían objeto de especial atención de parte de sus vecinos. Ya se habían presentado varios espectáculos preliminares, y era hora de que empezaran los combates. Se presentaron varios combates mano a mano, la mayoría de los cuales tuvo resultados fatales, despertando diferentes grados de interés, según el valor y habilidad que derrochaban los combatientes. Todo ello lograba el efecto de aguzar el apetito de los espectadores, aumentando su vehemencia, llenándoles del más ávido deseo por los eventos aún más emocionantes que habían de seguir. Un hombre en particular había despertado la admiración y el frenético aplauso de la multitud. Se trataba de un africano de Mauritania, cuya complexión fortaleza eran de gigante. Pero su habilidad igualaba a su fortaleza. Sabía blandir su corta espada con destreza maravillosa, y cada uno de los contrincantes que hasta el momento había tenido yacía muerto. Llegó el momento en que había de medirse con un gladiador de Betavie, hombre al cual solamente él le igualaba en fuerza y en estatura. Pero lo separaba un contraste sumamente notable. El africano era tostado, de cabello relumbrante y rizado y ojos chispeantes, el de Betavie era de tez ligera, de cabello rubio y de ojos vivísimos de color gris. Era difícil decir cuál de ellos llevaba ventaja, tan acertado había sido el cotejo en todo sentido. Pero, como el primero había ya estado luchando por algún tiempo, se pensaba que él tenía esto como una desventaja. Llegó, pues, el momento en que se trabó la contienda con gran vehemencia y actividad de ambas partes. El de Betavie asestó tremendos golpes a su contrincante, que fueron parados gracias a la viva destreza de este. El africano era ágil y estaba furioso, pero nada podía hacer contra la fría y sagaz defensa de su vigilante adversario. Finalmente, a una señal dada, se suspendió el combate, y los gladiadores fueron retirados, pero de ninguna manera ante la admiración o conmiseración de los espectadores, sino simplemente por el sutil entendimiento de que era el mejor modo de agradar al público romano. Todos entendían, naturalmente, que los gladiadores volverían. Llegó ahora el momento en que un gran número de hombres fue conducido a la arena. Estos todavía estaban armados de espadas cortas. No bien pasó un momento, cuando ya ellos habían empezado el ataque. No era un conflicto de dos bandos opuestos, sino una contienda general, en la cual cada uno atacaba a su vecino. Tales escenas llegaban a ser las más sangrientas, y por lo tanto las que más emocionaban a los espectadores. Un conflicto de este tipo siempre destruiría el mayor número en el menor tiempo. La arena presentaba el escenario de confusión más horrible. 500 hombres en la flor de la vida y la fortaleza, armados de espadas luchaban en ciega confusión unos contra otros. Algunas veces se trenzaban en una masa densa y enorme, otras veces se separaban violentamente, ocupando todo el espacio disponible, rodeando un rimero de muertos en el centro del campo. Pero, a la distancia, se asaltaban de nuevo con indeclinable y sedienta furia, llegando a trabarse combates separados en todo alrededor del macabro escenario. El victorioso en cada uno corría presuroso a tomar parte en los otros, hasta que los últimos sobrevivientes se hallarían nuevamente empeñados en un ciego combate masivo. A la larga las luchas agónicas por la vida o la muerte se tornaban cada vez más débiles. Solamente unos 100 quedaban de los 500 que empezaron, a cual más agotados y heridos. Repentinamente se dio una señal y dos hombres saltaban a la arena y se precipitaban desde extremos opuestos sobre esta miserable multitud. Eran el africano y el de Betavie. Ya frescos después del reposo, caían sobre los infelices sobrevivientes que ya no tenían ni el espíritu para combinarse, ni la fuerza para resistir. Todo se reducía a una carnicería. Estos gigantes mataban a diestra y siniestra sin misericordia, hasta que nadie más que ellos quedaba de pie en el campo de la muerte y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos dos nuevamente renovaban el ataque uno contra el otro, atrayendo la atención de los espectadores, mientras eran retirados los despojos miserables de los muertos y heridos. El combate volvía a ser tan cruel como el anterior y de invariable similitud. A la agilidad del africano se oponía la precaución del de Betavie. Pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final, el de Betavie lo paró y con la velocidad del relámpago devolvió el golpe.
El africano retrocedió ágilmente y soltó su espada. Era demasiado tarde, porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo. Y conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicio se introdujo deprisa a la arena y lo sacó. Empero tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia. Solo se trataba de reservarlo para el aciago fin que le esperaba. El de Betavia es un hábil luchador, Marcelo, comentó un joven oficial con su compañero de la concurrencia a la que ya se ha aludido. Verdaderamente que lo es, mi querido Lúculo, replicó el otro. No creo haber visto jamás un gladiador mejor que este. En verdad los dos que se han batido eran mucho mejores de lo común. Allá adentro tienen un hombre que es mucho mejor que estos dos. Ah. ¿Quién es él? El gran gladiador Macer. Se me ocurre que él es el mejor que jamás he visto. Algo he oído respecto a él. ¿Crees que lo sacarán esta tarde? Entiendo que sí. Esta breve conversación fue bruscamente interrumpida por un tremendo rugido que surcó los aires procedentes del vivario, o sea el lugar en donde se tenían encerradas las fieras salvajes. Fue uno de aquellos rugidos feroces y terroríficos que solían lanzar las más salvajes de las fieras cuando habían llegado al colmo del hambre que coincidía con el mismo grado de furor. No tardaron en abrirse los enrejados de hierro manejados por hombres desde arriba, apareciendo el primer tigre al acecho en la arena. Era un fiera del África, desde donde había sido traída no muchos días antes. Durante 3 días no había probado alimento alguno, y así el hambre juntamente con el prolongado encierro había abusado su furor a tal extremo que solamente el contemplarlo aterrorizaba. Azotándose con la cola recorría la arena mirando hacia arriba, con sanguinarios ojos, a los espectadores. Pero la atención de estos no tardó en desviarse hacia un objeto distinto. Del otro extremo de donde la fiera se hallaba fue arrojado a la arena nada menos que un hombre. No llevaba armadura alguna, sino que estaba desnudo como todos los gladiadores, con la sola excepción de un taparrabo. Portando en su diestra la habitual espada corta, avanzó con dignidad y paso firme hacia el centro del escenario. En el acto todas las miradas convergieron sobre este hombre. Los innumerables espectadores clamaron frenéticamente, «Macer, Macer». El tigre no tardó en verlo, lanzando un breve pero salvaje rugido que infundía terror. Macer con serenidad permaneció de pie con su mirada apacible pero fija sobre la ñora que movía la cola con mayor furia cada vez, dirigiéndose hacia él. Finalmente el tigre se agazapó, y de esta posición con el impulso característico se lanzó en un salto feroz sobre su presa. Macer no estaba desprevenido. Como una centella voló hacia la izquierda, y no bien había caído el tigre en tierra, cuando le aplicó una estocada corta pero tajante y certera en el mismo corazón. Fue el golpe fatal para la fiera. La enorme bestia se estremeció de la cabeza a los pies, y encogiéndose para sacar toda la fuerza de sus entrañas, soltó su postrer bramido que se oyó casi como el clamor de un ser humano, después de lo cual cayó muerta en la arena. Nuevamente el aplauso de la multitud se oyó como uno estrépito del trueno por todo el derredor. «Maravilloso», exclamó Marcelo, «jamás he visto habilidad como la de Macer». Su amigo le contestó reanudando la charla, «Sin duda se ha pasado la vida luchando». Pronto el cuerpo del animal muerto fue arrastrado fuera de la arena, al mismo tiempo que se oyó el rechinar de las rejas que se abrían nuevamente atrayendo la atención de todos. Esta vez era un león. Se desplazó lentamente en dirección opuesta, mirando en derredor suyo al escenario que le rodeaba, en actitud de sorpresa. Era este el ejemplar más grande de su especie, todo un gigante en tamaño, habiendo sido largo tiempo preservado hasta hallarle un adversario adecuado. A simple vista parecía capaz de hacer frente victoriosamente a 2 tigres como el que le había precedido. A su lado Macer no era sino una débil criatura. El ayuno de esta fiera había sido prolongado, pero no mostraba la furia del tigre. Atravesó la arena de uno a otro extremo, y luego a todo alrededor en una especie de trote, como si buscara una puerta de escape. Mas hallando todo cerrado, finalmente retrocedió hacia el centro, y pegando el rostro contra el suelo dejó oír profundo bramido tan alto y prolongado que las enormes piedras del mismo Coliseo vibraron con el sonido.
Maser permaneció inmóvil. Ni un solo músculo de su rostro cambió en lo más mínimo. Estaba con la cabeza erguida con la expresión vigilante y característica, sosteniendo su espada en guardia. Finalmente el león se lanzó sobre él de lleno. El rey de las fieras y el rey de la creación se mantuvieron frente a frente mirándose a los ojos el uno al otro. Pero la mirada serena del hombre pareció enardecer la ira propia del animal. Erecta la cola y todo él, retrocedió, y tirando su melena, se agazapó hasta el suelo en preparación para saltar. La enorme multitud se paró embelesada. He aquí una escena que merecía su interés. La masa oscura del león se lanzó al frente, y otra vez el gladiador en su habitual maniobra saltó hacia el costado y lanzó su estocada. Empero esta vez la espada solamente hirió una de las costillas y se le cayó de la mano. El león fue herido ligeramente, pero el golpe sirvió solo para levantar su furia hasta el grado supremo. Maser empero no perdió ni un ápice de su característica calma y frialdad en este momento tremendo. Perfectamente desarmado en espera del ataque, se plantó delante de la fiera. Una y otra vez el león lanzó sus feroces ataques, y cada uno fue evadido por el ágil gladiador, quien con sus hábiles movimientos se acercaba ingeniosamente al lugar en donde estaba su arma hasta lograr tomarla nuevamente. Y ahora, otra vez armado de su espada protectora, esperaba el zarpazo final de la fiera que respiraba muerte. El león se arrojó como la vez anterior, pero esta vez Maser acertó en el blanco. La espada le traspasó el corazón, la enorme fiera cayó contorsionándose de dolor. Poniéndose en pie se echó a correr por la arena, y tras su último rugido agónico cayó muerto junto a las rejas por donde había salido. Ahora Maser fue conducido fuera del ruedo, viéndose aparecer nuevamente al de Betabie. Se trataba de un público de refinado gusto, que demandaba variedad. A uno nuevo que entende le soltaron un tigre pequeño, el cual fue vencido. Seguidamente se le soltó un león. Este dio muestras de extrema ferocidad, aunque por su tamaño no salía de lo común. No cabía la menor duda de que el de Betabie no se igualaba a Maser. El león se lanzó sobre su víctima, habiendo sido herido, pero, al lanzarse por segunda vez al ataque, agarró a su adversario, y literalmente lo despedazó. Entonces nuevamente fue sacado Maser, para quien fue tarea fácil acabar con el cachorro. Y esta vez, mientras Maser permanecía de pie recibiendo los interminables aplausos, apareció un hombre por el lado opuesto. Era el africano. Su brazo ni siquiera se le había vendado sino que colgaba a su costado, completamente cubierto de sangre. Se encaminó titubeando hacia Maser, con penosos pasos de agonía. Los romanos sabían que éste había sido enviado sencillamente para que fuese muerto. Y el desventurado también lo sabía, porque conforme se acercó a su adversario, arrojó su espada y exclamó en una actitud más bien de desesperación: «Mátame pronto. Líbrame del dolor». Todos los espectadores a uno quedaron mudos de asombro al ver a Maser retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos seguían contemplando maravillados hasta lo sumo y silenciosos. Y su asombro fue tanto mayor cuando Maser volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador, y levantando las manos muy alto clamó con voz clara que a todos alcanzó: «Augusto emperador, yo soy cristiano. Yo pelearé con fieras silvestres, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes, los hombres, sean del color que fueren. Yo moriré gustoso, pero yo no mataré». Ante semejantes palabras y actitud se levantó un creciente murmullo. ¿Qué quiere decir este cristiano? ¿Cuándo sucedió su conversión?, preguntó Marcelo. Lúculo contestó: supe que lo habían visitado en el calabozo los malditos cristianos, y que él se habría unido a esa despreciable secta, en la cual se halla reunida toda la hachís de la humanidad. Es muy probable que se haya vuelto cristiano. Y preferirá él morir antes que pelear. Así suelen proceder aquellos fanáticos. La sorpresa de aquel populacho fue reemplazada por una ira salvaje. Les indignaba que un mero gladiador se atreviera a decepcionarles. Los lacayos se apresuraron a intervenir para que la lucha continuara. Si en verdad Maser insistía en negarse a luchar debería sufrir todo el peso de las consecuencias. Pero la firmeza del cristiano era inconmovible. Absolutamente desarmado avanzó hacia el africano, a quien él podría haber dejado muerto solamente con un golpe de su puño.
El rostro del africano se había tornado en estos breves instantes cual el de un feroz endemoniado. En sus siniestros ojos relumbraba una mezcla de sorpresa y regocijo loco. Recogiendo su espada y haciéndola firmemente se dispuso al ataque con toda libertad, hundiéndola de un golpe en el corazón de Maser. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Salieron esas palabras entre el torrente de sangre en medio del cual este humilde pero osado testigo de Cristo dejó la tierra, uniéndose al nobilísimo ejército de mártires. ¿Suele haber muchas escenas como esta?, preguntó Marcelo. Así suele ser. Cada vez que se presentan cristianos, ellos hacen frente a cualquier número de fieras. Las muchachas caminan de frente firmemente desafiando a los leones y a los tigres, pero ninguno de estos locos quiere levantar su mano contra otros hombres. Este Maser ha desilusionado amargamente a nuestro populacho. Era el más excelente de todos los gladiadores que se han conocido, empero, al convertirse en cristiano, cometió la peor de las necedades. Marcelo contestó meditativo: fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Ya tendrás la oportunidad de contemplar mucho más de esto que te admira. ¿Cómo así? No lo has sabido. Estás comisionado para desenterrar a algunos de estos cristianos. Se han introducido en las catacumbas y hay que perseguirlos. Cualquiera pensaría que ya tienen suficiente. Solamente esta mañana quemaron 50 de ellos. Y la semana pasada degollaron 100. Pero eso no es nada. La ciudad íntegra se ha convertido en todo un enjambre de ellos. Pero el emperador Decio ha resuelto restaurar en toda su plenitud la antigua religión de los romanos. Desde que estos cristianos han aparecido el imperio va en vertiginosa declinación. En vista de eso él se ha propuesto a aniquilarlos por completo. Son la mayor maldición, y como a tal se les tiene que tratar. Pronto llegarás a comprenderlo. Marcelo contestó con modestia: yo no he residido en Roma lo suficiente, y es así que no comprendo qué es lo que los cristianos creen en verdad. Lo que ha llegado a mis oídos es que casi cada crimen que sucede se les imputa a ellos. Sin embargo, en el caso de ser como tú dices, he de tener la oportunidad de llegar a saberlo. En ese momento una nueva escena les llamó la atención. Esta vez entró al escenario un anciano, de figura inclinada y cabello blanco plateado. Era de edad muy avanzada. Su aparición fue recibida con gritos de burla e irrisión, aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta lo sumo hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él?, preguntó Marcelo. Ese es Alejandro, un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que se niega a retractarse. Silencio. Escucha lo que está hablando. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano. Mi Dios murió por mí, y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Esta persecución por el emperador Decio fue desde el año 249 al 251 AC, o sea que duró como 2 años y medio. Decio murió en batalla con los godos más o menos a fines de 251 AC. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz. Y antes que aquello hubiera concluido, 3 panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos, y elevando sus miradas al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie, y en cuestión de segundos lo habían destrozado. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo intentando saltar contra las barreras. En su furor se trenzaron en horrenda pelea unas contra otras. Era una escena espantosa. En medio de la misma fue arrojada una banda de indefensos prisioneros, empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas temerosas las infelices criaturas, mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible, pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor.
Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas juntando las manos, pusieron los ojos en los cielos, y elevaron un canto solemne e imponente, que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. En su propia sangre. A uno que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para nuestro Dios y Padre. A él sea gloria y dominio. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte, uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Asterisco asterisco asterisco. 2. El campamento pretoriano. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Marcelo había nacido en Gades, y se había criado bajo la férrea disciplina del ejército romano. Había estado en destacamentos en África, en Siria y Bretaña, y en todas partes se había distinguido, no solamente por su valor en el campo de batalla sino también por su sagaz habilidad administrativa, razones estas por las cuales se había hecho merecedor de honores y ascensos. A su llegada a Roma, a donde había venido portando importantes mensajes, había agradado al emperador de tal manera que le había destinado a un puesto honorable entre los pretorianos. Lúculo, por el contrario, jamás había salido de las fronteras de Italia, apenas quizá de la ciudad. Pertenecía a una de las más antiguas y nobles familias romanas, y era, naturalmente, heredero de abundantes riquezas, con la correspondiente influencia que a estas acompaña. Había sido cautivado por el osado y franco carácter de Marcelo, siendo así que los dos jóvenes se convirtieron en firmes amigos. El conocimiento minucioso que de la capital poseía Lúculo, le deparaba la facilidad de servir a su amigo, y las escenas descritas en el capítulo precedente fueron en una de las primeras visitas que Marcelo hacía al renombrado Coliseo. El campamento pretoriano estaba situado junto a muralla de la ciudad, a la cual se hallaba unido por otra muralla que lo circundaba. Los soldados vivían en cuartos a modo de celdas perforadas en la misma pared. Era un cuerpo integrado por numerosos hombres cuidadosamente seleccionados, y su posición en la capital les concedió tal poder e influencia que por muchas edades mantuvieron el control del gobierno de la capital. Un puesto de mando entre los pretorianos significaba un camino seguro hacia la fortuna, y Marcelo reunía todas las condiciones para que se le augurara un futuro pletórico de perspectivas y todos los honores que el favor del emperador podía depararle. En la mañana del día siguiente, Lúculo ingresó a su cuarto, y después de haber cambiado los saludos usuales y de confianza, empezó a hablar respecto a la lucha que habían presenciado. Marcelo dijo, tales escenas no son de las que en verdad me agradan. Son actos de crasa cobardía. A cualquiera le puede complacer el ver a dos hombres bien entrenados trabarse en pareja lucha limpiamente, pero aquellas carnicerías que se ven en el Coliseo son detestables. ¿Por qué había de matarse a Macer? Él era uno de los más valientes de los hombres, y yo tributo todo mi homenaje a su valentía inimitable. ¿Y por qué se ha de arrojar a las fieras salvajes a aquellos ancianos y niños? Es que esos eran cristianos. Y la ley es sagrada e inquebrantable. Esa es la respuesta de siempre. ¿Qué delito han cometido los cristianos? Yo me he encontrado con ellos por todas partes del imperio, pero jamás los he visto entregados ni comprometidos siquiera en perturbaciones o cosa semejante. Ellos son lo peor de la humanidad. Esa es la acusación. ¿Pero qué pruebas hay? Pruebas, ¿qué necesidad tenemos de pruebas, si se sabe hasta la saciedad lo que son y hacen? Conspiran en secreto contra las leyes y la religión de nuestro Estado. Y tanta es la magnitud de su odio contra las instituciones que ellos prefieren morir antes que ofrecer sacrificio. No reconocen rey ni monarca alguno en la tierra, sino a aquel judío crucificado que ellos insisten en que vive actualmente. Y tanta es su malevolencia hacia nosotros que llegan a afirmar que hemos de ser torturados toda nuestra vida futura en los infiernos. Todo eso puede ser verdad. De eso no entiendo nada. Respecto a ellos yo no conozco nada. La ciudad la tenemos atestada de ellos, el imperio ha sido invadido.
Y ten presente esto que te digo. La declinación de nuestro amado imperio que vemos y lamentamos por todas partes, el que se hayan difundido, la debilidad y la insubordinación, la contracción de nuestras fronteras, todo esto aumenta conforme aumentan los cristianos. ¿A quién más se deben todos estos males, si no es a ellos? ¿Cómo así han llegado ellos a originar todo esto? Por medio de sus enseñanzas y sus prácticas detestables. Ellos enseñan que el pelear es malo, que los soldados son los más viles de los hombres, que nuestra gloriosa religión bajo la cual hemos prosperado es una maldición, y que nuestros dioses inmortales no son sino demonios malditos. Según sus doctrinas, ellos tienen como objetivo derribar nuestra moralidad. En sus prácticas privadas ellos realizan los más tenebrosos e inmundos de los crímenes. Ellos siempre mantienen entre sí el más impenetrable secreto, pero a veces hemos llegado a escuchar sus perniciosos discursos y sus impúdicos cantos. A la verdad que, de ser todo esto así, es algo sumamente grave y merecen el más severo castigo. Pero, de acuerdo a tu propia declaración, ellos mantienen el secreto entre ellos, y por consiguiente se sabe muy poco de ellos. Dime, aquellos hombres que sufrieron el martirio ayer, tenían apariencia de todo esto. Aquel anciano, tenía algo que demostrara que había pasado su vida entre escenas de vicio. ¿Eran acaso impúdicos los cantos que elevaron esas bellísimas muchachas mientras esperaban ser devoradas por los leones? Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y Marcelo cantó en voz baja y suave las palabras que él había oído. Te confieso, amigo, que yo en el fondo de mi alma lamenté la suerte de ellos. A lo que Marcelo añadió, y yo, habría llorado si no hubiera sido soldado romano. Detente un momento y reflexiona. Tú me dices cosas respecto a los cristianos que al mismo tiempo confiesas que solamente las sabes de oídos, de labios de aquellos que también ignoran lo que dicen. Te atreves a afirmar que son infames y viles, el desecho de la tierra. Yo personalmente los contemplo cuando afrontan la muerte, que es la que prueba las cualidades más elevadas del alma. Le hacen frente con toda nobleza, al extremo de morir alegremente. Roma en toda su historia no puede exhibir un solo ejemplo de escena de mayor devoción que la que presenciamos ayer. Tú dices que ellos detestan a los soldados, pero son sobremanera valientes, me dices que son traidores, sin embargo ellos no resisten a la ley, haces declaraciones de que ellos son impuros, empero, si se puede decir que exista pureza en toda la tierra, corresponde a las bellísimas doncellas que murieron ayer. Te entusiasmas excesivamente por aquellos parias. No es mero entusiasmo, Lúculo. Yo deseo saber la verdad. Toda mi vida he oído estas referencias. Pero ante lo que vi ayer juntamente contigo, por primera vez he llegado a sospechar de su veracidad. Y ahora te pregunto a ti con todo mi afán, y descubro que tu conocimiento no se funda en nada. Y hoy yo bien recuerdo que estos cristianos por todo el mundo son personas pacíficas y honradas a toda prueba. Jamás toman parte en levantamientos o perturbaciones, y estoy convencido que ninguno de estos crímenes que se les imputan podrá probarse contra ellos. ¿Por qué, entonces, se les mata? Sin embargo, el emperador tiene que tener buenas razones para haberlo dispuesto así. Bien puede él haber sido instigado por consejeros ignorantes o maliciosos. Tengo entendido que es una resolución tomada por él mismo. El número de los que han sido entregados a la muerte de esa manera y por el mismo motivo es enorme. Oh, sí, son algunos millares. Quedan muchos más, pero es que no se les puede capturar. Y precisamente eso me recuerda la razón de mi presencia acá. Te traigo la comisión imperial. Lúculo extrajo de los dobleces de su capa militar un rollo de pergamino, el cual entregó a Marcelo. Este último examinó con avidez su contenido. Se le ascendía a un grado mayor, al mismo tiempo que se le comisionaba para buscar, perseguir y detener a los cristianos en donde fuera que se hallasen ocultos, haciéndose mención en particular de las catacumbas. Marcelo leyó con el ceño fruncido y luego puso el rollo a un lado. No pareces estar muy contento. Te confieso que la tarea es desagradable. Soy un soldado y no me gusta eso de andar a la caza de viejos débiles y niños para los verdugos. Sin embargo, como soldado debo obedecer. Dime algo acerca de esas catacumbas. Las catacumbas.
Es un distrito subterráneo que hay debajo de la ciudad, y cuyos límites nadie conoce. Los cristianos huyen a las catacumbas cada vez que se hallan en peligro, también están ya habituados a enterrar a sus muertos allí. Una vez que logran penetrar allí, se pueden considerar fuera del alcance de los poderes del Estado. ¿Quién hizo las catacumbas? Nadie sabe con exactitud. El hecho es que han existido allí por muchos siglos. Yo creo que fueron excavadas con el objeto de extraer arena para edificaciones. Pues en la actualidad todo nuestro cemento proviene de allí, y podrás ver innumerables obreros trayendo el cemento a la ciudad por todos los caminos. En la actualidad tienen que ir hasta una gran distancia, porque con el transcurso de los años han excavado tanto debajo de la ciudad que la han dejado sin fundamento. ¿Existe alguna entrada regular? Hay entradas innumerables. Precisamente esa es la dificultad. Pues si hubiera solamente unas pocas, entonces podríamos capturar a los fugitivos. Pero así no podemos distinguir de qué dirección hemos de avanzar contra ellos. ¿Hay algún distrito del cual se sospecha? Sí. Siguiendo por la vía a pie, como a 2 millas, cerca a la tumba de Cecilia Metella, la gran torre redonda que conoces, allí se han encontrado muchos cadáveres. Hay conjeturas que esos son cuerpos de los cristianos que han sido rescatados del anfiteatro y llevados allá para asearles sepultura. Al acercarse los guardias, los cristianos han dejado los cadáveres y han huido. Pero, después de todo, eso no ayuda en nada, porque después que uno penetra a las catacumbas, no puede considerar que está más cerca del objetivo que antes. No hay ser humano que pueda penetrar a aquel laberinto sin el auxilio de aquellos que viven allí mismos. ¿Quiénes viven allí? Los excavadores, que aún se dedican a cavar la sierra en busca de arena para las construcciones. Casi todos ellos son cristianos, y siempre están ocupados a cavar tumbas para los cristianos que mueren. Esos hombres han vivido allí toda la vida, y no solamente puede decir que están familiarizados con todos aquellos pasajes, sino que tienen una especie de instinto que les guía. Has entrado algunas veces a las catacumbas, ¿verdad? Una vez, hace mucho tiempo, cuando un excavador me acompañó. Pero solo permanecí allí un corto tiempo. Me dio la impresión de ser el lugar más terrible que hay en el mundo. Yo he oído hablar de las catacumbas, pero en realidad no sabía nada respecto a ellas. Es extraño que sean tan poco conocidas. ¿No podrían esos excavadores comprometerse a guiar a los guardias por todo ese laberinto? No, ellos no entregarían a los cristianos. Pero, se ha intentado hacerlo. Oh, sí. Algunos obedecen y guían a los oficiales de la justicia a través de la red de pasajes, hasta que llega un momento en que casi pierden el sentido. Las antorchas casi se extinguen, llegando ellos a aterrorizarse. Y entonces piden que se regrese. El excavador expresa que los cristianos deben haber huido, y así regresa al oficial al punto de partida o ingreso. Y ninguno tiene la suficiente resolución de seguir hasta llegar a encontrar a los cristianos. Si insisten en continuar la búsqueda, los excavadores les guían hasta cuando quieran. Pero lo hacen por los incontables pasajes que interceptan algunos distritos particulares. Y no se ha encontrado uno solo que entregue a los fugitivos. Sí, algunas veces. Pero, ¿de qué sirve? A la primera señal de alarma todos los cristianos desaparecen por los conductos laterales que se abren por todas partes. Mis perspectivas de éxito parecen muy pocas. Podrán ser muy pocas, pero mucha esperanza se tiene cifrada en tu osadía u sagacidad. Pues si llegas a tener éxito en esta empresa que se te comisiona, habrás asegurado tu fortuna. Y ahora, buena suerte. Te he dicho todo lo que yo conozco. No tendrás dificultad en aprender mucho más de cualquiera de los excavadores. Eso decía lúcido al mismo tiempo que se marchaba. Marcelo hundió su rostro entre las manos, y se sumió en profundos pensamientos. Empero, en medio de su meditación le perseguía, como envolviéndole, la otra cada vez más penetrante de aquella gloriosa melodía que evidenciaba el triunfo sobre la muerte, al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. Asterisco asterisco asterisco. 3. La vía apia. Sepulcros en despliegue de melancolía. Guardan de los poderosos las cenizas. Que duermen en la vía a pie.
Marcelo se entregó de lleno y sin perder un momento a cumplir la comisión a que se le había destinado. El día siguiente se dedicó a la investigación. Como se trataba de una correría de mera indagación, no se hizo acompañar por soldado alguno. Partiendo del cuartel de los pretorianos, tomó la vía a pie hacia las afueras de la ciudad. Una sucesión de tumbas se alineaba a ambos costados de esta vía famosa, cuya magnífica conservación corría a cargo de las cuidadosas familias a quienes pertenecían. A cierta distancia del camino quedaban las casas y las villas, tan igualmente apiñadas como en el centro de la ciudad. Mucha distancia quedaba aún por recorrer para llegar al campo abierto. Finalmente llegó el caminante a la enorme torre redonda, que se levanta a unas 2 millas de la puerta. Construida de enormes bloques de travertino, había sido ornamentada con la más imponente belleza y sencillez al mismo tiempo. El estilo austero de tan sólida construcción le imprimía un aire de firme desafío contra los embates del tiempo. A esta altura Marcelo se detuvo para contemplar lo que había recorrido. Roma tenía la virtud de ofrecer una vista nueva y a cual más interesante a aquel observador que recién la conocía. Lo más notorio aquí era la interminable fila de tumbas. Hasta este punto de reposo inevitable habían llegado en su marcha triunfal las grandes, los nobles y los valientes de los tiempos pasados, cuyos epitafios competían en hacer públicos sus honores terrenales, en contraste con la incertidumbre de sus perspectivas en el ignoto de una vida, por ventura, sin fin. Las artes al servicio de la riqueza habían erigido estos pomposos monumentos, y el afecto piadoso de los siglos los había preservado hasta el momento. Precisamente frente a él tenía el mausoleo sublime de Cecilia Metella. Más allá estaban las tumbas de Catelino y los Servili. Aún más allá se encontró su mirada con el lugar de reposo de Escipión, cuya clásica arquitectura clasificaba su contenido con el polvo de sus heroicos moradores. A su mente acudieron las palabras de Cicerón: cuando salís por la puerta Capena, y veis las tumbas de Catelino, de los Escipiones, de los Servili, y de los Servili, os atrevéis a pensar que los que allí sepultos repousen son infelices. Allí estaba el arco de Druso limitando el ancho de la vía. En uno de los lados estaba la gruta histórica de Egeria, y a corta distancia el lugar elegido una vez por Aníbal para lanzar su jabalina contra las murallas de Roma. Las interminables hileras de tumbas seguían hasta que a la distancia terminaban en la monumental pirámide de Gayo Sestio, ofreciendo todo este conjunto el más grande escenario de magnificencia sepulcral que se podía encontrar en toda la tierra. Por todos los lados la tierra se hallaba cubierta de las moradas del hombre, porque hacía largo tiempo que la ciudad imperial había rebasado sus límites originales, y las casas se habían desparramado a todos los lados por el campo que la circundaba, hasta el extremo que el viajero apenas podía distinguir en dónde terminaba el campo y dónde empezaba la ciudad. Desde la distancia parecía saludar al oído el barullo de la ciudad, el rodar de los numerosos carros, el recorrer multitudinario de tantos pies presurosos. Delante de él se levantaban los monumentos, el blanquísimo lustre del Palacio Imperial, las innumerables cúpulas y columnas formando torres elevadas, como una ciudad en el aire, por encima de todo el excelso monte Capitolino, en cuya cumbre se eleva el templo de Jove. Empero, tanto más impresionante que el esplendor del hogar de los vivos era la solemnidad de la ciudad de los muertos. Qué derroche de gloria arquitectónica se desplegaba alrededor de él. Allí se elevaban orgullosos los monumentos de las grandes familias de Roma. El heroísmo, el genio, el valor, el orgullo, la riqueza, todo aquello que el hombre estima o admira, animaban aquí las elocuentes piedras y despertaban la emoción. Aquí estaban las formas visibles de las más altas influencias de la antigua religión pagana. Empero sus efectos sobre el alma nunca correspondieron con el esplendor de sus formas exteriores o la pompa de sus ritos. Los epitafios de los muertos no evidenciaban ni un ápice de fe, sino amor a la vida y sus triunfos, nada de seguridad de una vida inmortal, sino un triste deseo egoísta de los placeres de este mundo. Tales eran los pensamientos de Marcelo, mientras meditaba sobre el escenario que tenía delante de sí, repitiéndosele insistentemente el recuerdo de las palabras de Cicerón: os atrevéis a pensar que los que allí sepultos reposan son infelices. Siguió pensando ahora: estos cristianos, en cuya búsqueda me encuentro, parecen haber aprendido más lo que yo puedo descubrir en nuestra filosofía. Ellos, parecen no solamente haber conquistado el temor a la muerte, sino que han aprendido a morir gozosos.
¿Qué poder secreto tienen ellos que llega a inspirar aún a los más jóvenes y a los más débiles de ellos? ¿Cuál es el significado oculto de sus cantos? Mi religión puede solamente tener esperanza que tal vez no seré infeliz, empero, la de ellos les lleva a morir con cantos de triunfo, de regocijo. Pero ¿qué iba a hacer para poder continuar su búsqueda de los cristianos? Multitud de personas pasaban junto a él, pero él no podía descubrir uno solo capaz de ayudarle. Edificios de variados tamaños, murallas, tumbas y templos le rodeaban por todas partes, pero él no veía lugar alguno que pudiera conducirle a las catacumbas. Se hallaba completamente perdido y sin saber qué hacer. Entró por una calle caminando lentamente, tratando de hacer un escrutinio cuidadoso de cada persona a quien encontraba, y examinando minuciosamente cada edificio. Con todo, no obtuvo el menor resultado, salvo el haber descubierto que la apariencia exterior de cuanto le rodeaba no mostraba señales que se relacionasen con moradas subterráneas. El día pasó, y empezó a hacerse tarde, pero Marcelo recordó que le habían dicho que había muchas entradas a las catacumbas, y fue así que continuó su búsqueda, esperando hallar un derrotero antes de la caída del día. Al fin fue compensada su búsqueda. Había caminado en todas direcciones, a veces recorriendo sus propias pisadas y volviendo de nuevo al mismo punto de partida para reorientarse. Las sombras crepusculares se acercaban y el sol se aproximaba a su ocaso. En esas circunstancias su ojo aba y se fue atraído hacia un hombre que en dirección opuesta caminaba seguido de un pequeñuelo. La vestimenta del hombre era de burda confección y además manchada de arena, barro y arcilla. Su aspecto enjuto y pálido rostro evidenciaban que era alguien que había estado largo tiempo en prisiones, y así toda su apariencia exterior atrajo la atenta mirada del joven soldado. Se acercó a aquel hombre, y no sin antes ponerle la mano sobre el hombro, le dijo: «Tú eres cavador. Ven conmigo». Al levantar el hombre la mirada, se dio con un rostro severo. Y la presencia del vestido del oficial le atemorizó. Al instante desapareció, y antes que Marcelo pudiera dar el primer paso en su persecución, había tomado un encaminamiento lateral y se había perdido de vista. Pero Marcelo cogió al muchacho. «Ven conmigo», le dijo. El pobre niño no pudo hacer más que mirarlo, pero con tal agonía y miedo que Marcelo fue conmovido. «Tenga misericordia de mí, le pido por mi madre. Si usted me detiene, ella morirá». El niño se echó así a sus pies, balbuciendo solamente aquello en forma entrecortada. «No te voy a hacer ningún daño, ven conmigo», y así lo condujo hacia un espacio abierto apartado del lugar por donde tanta gente estaba circulando. «Ahora que estamos solos», le dijo deteniéndose y mirándolo, «dime la verdad. ¿Quién eres tú?» «Me llamo Polio», dijo el niño. «¿Dónde vives?» «En Roma». «¿Qué estás haciendo aquí?» «Salí a hacer un mandado». «¿Quién era ese hombre?» «Un cavador». «¿Qué estabas haciendo tú con él?» «Él me estaba llevando un bulto». «¿Qué contenía el bulto?» «Provisiones». «¿A quién se lo llevabas?» «A una persona menesterosa por allá». «¿Dónde vive esa persona?» «Acá cerca, no más». «Ahora, muchacho, dime la verdad. ¿Sabes tú algo sobre las catacumbas?» «He oído hablar de ellas», dijo el niño tranquilamente. «¿Nunca estuviste dentro de ellas?» «Sí, he estado en algunas de ellas». «¿Conoces a alguien que vive allí?» «Sí, algunas personas. Los cavadores viven allí». «Tú te ibas a las catacumbas con él». «¿Qué voy a ir a hacer allí a esta hora?», dijo el niño inocentemente. «Eso precisamente es lo que quiero saber». «Te ibas para allá». «¿Cómo me voy a atrever a ir allá, cuando es prohibido por la ley?» Marcelo dijo abruptamente: «Ya es de noche. Vamos al servicio de la noche en aquel templo». El menor vaciló, y luego dijo: «Estoy deprisa. Pero en este momento tú eres mi prisionero. Yo nunca dejo de ir a adorar a mis dioses. Tú tienes que venir conmigo y ayudarme en mis servicios devocionales». A lo que el niño contestó firmemente: «Yo no puedo». «¿Por qué no puedes?» «Pues soy cristiano». «Yo lo sabía. Y tú tienes amigos en las catacumbas, y tú te vas para allá ahora. Ellos son la gente menesterosa a quienes les estás llevando esas provisiones,
y el mandado que dices es en beneficio de ellos. El niño inclinó la cabeza y guardó silencio. Quiero que tú me lleves ahora mismo a la entrada a las catacumbas. Oh, usted que veo que es un oficial generoso, tenga misericordia de mí. No me pida una tal cosa, porque no puedo hacerlo. Jamás voy yo a traicionar a mis amigos. Tú no vas a traicionarlos. No quiere decir nada que me muestres una entrada entre las muchas que conducen allá abajo. ¿Crees que los guardias no las conocen a cada una? El muchacho reflexionó por un momento, y finalmente manifestó su asentimiento. Marcelo lo tomó de primera mano y se entregó para que lo condujese. El niño volteó hacia la derecha de la vía a pie, y después de recorrer una corta distancia, llegó a una casa inhabitada. Entró en ella y bajó al sótano. Allí había una puerta que aparentemente daba a un sencillo depósito. El niño señaló ese lugar y se detuvo. Yo deseo bajar allá, dijo Marcelo firmemente. Seguro que usted no se atrevería a bajar allí solo. Dicen que los cristianos no cometen delitos. ¿De qué habría yo de temer? Sigamos. Yo no tengo antorchas. Pero yo tengo. Yo vine preparado. Vamos. Yo no puedo seguir más. ¿Te niegas? El muchacho replicó, debo negarme. Mis amigos, mis parientes se hallan allá abajo. Antes que conducirle a usted, allá donde están ellos yo moriría 100 veces. Tú eres muy osado. Pero no sabes lo que es la muerte. Que yo no lo sé. ¿Qué cristiano hay que tema ir a la muerte? Yo he visto a muchos de mis amigos morir la agonía, y aún he ayudado a sepultarlos. Yo no le conduciré a usted allá. Lléveme a la prisión. El niño dio media vuelta. Pero si yo te llevo, ¿qué pensarán tus amigos? ¿Tienes madre? El niño inclinó la cabeza y se echó a llorar amargamente. La mención de aquel nombre querido le había vencido. Ya veo que tienes madre y que la amas. Llévame abajo y la volverás a ver. Yo jamás les traicionaré, ya le he dicho. Antes moriré. Haga conmigo lo que quiera usted. Si yo tuviera malas intenciones. ¿Crees que bajaría sin hacerme acompañar por soldados?, dijo Marcelo. Pero ¿qué puede querer un soldado, o un pretoriano, con los perseguidos cristianos, sino destruirlos? Muchacho, yo no tengo malas intenciones. Si tú me guías abajo te juro que no haré nada contra tus amigos. Cuando yo esté abajo, yo seré un prisionero, y ellos pueden hacer conmigo lo que quieran. ¿Me jura usted que no los traicionará? Yo juro por la vida de César, y por los dioses inmortales, dijo Marcelo solemnemente. Vamos, entonces, dijo el niño. No necesitamos antorchas. Sígame cuidadosamente. Y el menor penetró por la estrechísima abertura. Asterisco asterisco asterisco. 4. Las catacumbas. Nada de luz, sino solo tinieblas que descubrían cuadros de angustia. Regiones de dolor, funestas sombras. Siguieron en la densa obscuridad, hasta que al fin el pasaje se tornó más ancho y llegaron a unas gradas que conducían hacia abajo. Marcelo, cogido del vestido del niño, lo seguía. Era ciertamente una situación que provocaba alarma. Pues se estaba entregando en manos de aquellos hombres, a quienes precisamente la clase a que él pertenecía los había privado del aire libre, hundiéndolos en aquellas tétricas moradas. Para ellos él no podía ser reconocido de otro modo sino como perseguidor. Pero la impresión que en él había dejado la gentileza y humildad de ellos era tal que él no tenía el menor temor de sufrir daño alguno. Estaba sencillamente en manos de este niño que bien podía conducirlo a la muerte en las densas tinieblas de este impenetrable laberinto, pero ni siquiera pensaba en ello. Era el deseo ferviente de conocer más de estos cristianos, lograr su secreto, lo que le guiaba a seguir adelante, y conforme había jurado, así había resuelto que esta visita no sería utilizada para traicionarlos o herirlos. Después de descender por algún tiempo, se hallaban caminando por terreno a nivel. De pronto voltearon y entraron a una pequeña cámara abovedada, que se hallaba alumbrada por la débil fosforescencia de un hogar. El niño había caminado con paso firme sin la menor vacilación, como quien está perfectamente familiarizado con la ruta. Al llegar a aquella cámara, encendió la antorcha que estaba en el suelo,
y reemprendió su marcha. Hay siempre un algo inexplicable en el aire de un campo santo que no es posible comparar con el de ningún otro lugar. Prescindiendo del hecho de la reclusión, la humedad, el mortal olor a tierra, hay una cierta influencia sutil que envuelve tales ámbitos con tanta intensidad que los hace tanto más aterradores. Allí campea el hálito de los muertos, que posa tanto en el alma como en el cuerpo. He allí la atmósfera de las catacumbas. El frío y la humedad atacaban al visitante, cual aires estremecedores del reino de la muerte. Los vivos experimentaban el poder misterioso de la muerte. Polio caminaba adelante, seguido por Marcelo. La antorcha iluminaba apenas las densas tinieblas. Los destellos de luz del día, ni aun el más débil rayo, jamás podrían penetrar aquí para aliviar la deprimente densidad de estas tinieblas. La oscuridad era tal que se podía sentir. La luz de la antorcha dio su lumbre golo unos pocos pasos, pero no tardó en extinguirse en tantas tinieblas. La senda seguía tortuosamente haciendo giros incontables. Repentinamente Polio se detuvo y señaló hacia abajo. Mirando por entre la lobreguez, Marcelo vio una abertura en la senda que conducía aún más abajo de donde ya estaban. Era un foso sin fondo visible. ¿A dónde conduce? Abajo. Hay más pasillos abajo. Oh, sí. Hay tantos como acá, y aún debajo de siguiente sección hay otros. Yo solo he estado en pisos diferentes de estas sendas, pero algunos viejos cavadores dicen que hay algunos lugares en que se puede bajar a una enorme profundidad. El pasillo serpenteaba de tal modo que toda idea de ubicación se perdía por completo. Marcelo ya no podía precisar si se hallaba a unos cuantos pasos de la entrada o a muchos estadios. Sus perplejos pensamientos tardaron en tornarse hacia otras cosas. Al pasarle primera impresión de las densas tinieblas, se dedicó a mirar más cuidadosamente a lo que se le presentaba a la vista, cada vez más maravillado del extraño recinto. A lo largo de las murallas había planchas semejantes a lápidas que parecían cubrir largas y estrechas excavaciones. Estos nichos celulares se alineaban a ambos lados tan estrechamente que apenas quedaba entre uno y otro. Las inscripciones que se veían en planchas evidenciaban que eran tumbas de cristianos. No tuvo tiempo de detenerse a leer, pero había una nota a la repetición de la misma expresión, tal como: Honoria, ella duerme en paz. Fausta, en paz. En casi todas las planchas él vio la misma dulce benigna palabra. Paz, pensaba Marcelo. Qué gente más maravillosa son estos cristianos, que aún en medio de escenarios como este abrigan su sublime desdén a la muerte. Sus ojos se habituaban cada vez mejor a las tinieblas conforme avanzaba. Ahora el pasillo empezaba a estrecharse, el techo se inclinaba y los lados se acercaban, ellos tenían que agacharse y caminar más despacio. Las murallas eran toscas y rudamente cortadas conforme las dejaban los trabajadores cuando extraían desde aquí su última carga de arena para los edificios del exterior. La humedad subterránea y las acrescencias de honguillos se hallaban regadas por todas partes, agravando todo su color tétrico, saturando el aire de pesada humedad, mientras que el humo de las antorchas hacía la atmósfera tanto más depresiva. Pasaron centenares de pasillos y decenas de lugares en que se encontraban numerosas sendas, que se separaban en diferentes direcciones. Estas innumerables sendas demostraban a Marcelo hasta qué punto se hallaba fuera de toda esperanza, cortado del mundo del exterior. Este niño lo tenía en sus manos. Suelen perderse algunas personas acá. Con gran frecuencia. ¿Qué pasa con ellos? Algunas veces vagan hasta que encuentran a algún amigo, algunas otras veces nunca más se oye nada de ellos. Pero en la actualidad la mayoría de nosotros conocemos el lugar tan bien, que sin nos perdernos, no tardamos en llegar de nuevo, a tientas, a alguna senda conocida. Una cosa en particular impresionó mayormente al joven oficial, y era la inmensa preponderancia de las tumbas pequeñas. Polio le explicó que esas pertenecían a niños. Ello le despertó sentimientos y emociones que no había experimentado antes. Niños, pensaba él. ¿Qué hacen ellos? Los jóvenes, los puros, los inocentes. ¿Por qué no fueron sepultados arriba, en donde los rayos bienhechores del sol los abrigarían y las flores adornarían sus tumbas? ¿Acaso ellos hollaron senderos tan tenebrosos como estos en sus cortos días de vida?
¿Acaso ellos hubieron de compartir su suerte con aquellos que recurrieron a estos tétricos escondites en su huida de la persecución? ¿Acaso el aire del etéreo de esta interminable tristeza de estas pavorosas moradas aminoró sus preciosas vidas infantiles, y quitó de la vida sus inmaculados espíritus antes de su tiempo de madurez? Marcelo, como en un suspiro, preguntó, «Largo tiempo hace que nos encontramos en esta marcha, estamos ya para llegar». El niño le contestó, «Muy pronto llegaremos». Sean cuales hayan sido las ideas que Marcelo abrigaba antes de llegar acá en cuanto a la casa de estos fugitivos, ahora se había convencido que todo intento de hacerlo era absolutamente en vano. Todo un ejército de soldados podía penetrar aquí y jamás llegar ni siquiera a ver un solo cristiano. Y cuanto más se alejara, tanto más desesperanzada sería la jornada. Ellos podrían diseminarse por estos innumerables pasillos y vagar por allí hasta encontrar la muerte. Pero ahora un sonido apenas perceptible, como de gran distancia, atrajo su atención. Dulce y de una dulzura indescriptible, bajísimo y musical, venía procedente de los largos pasillos, llegando a encantarle como si fuera una voz de las regiones celestiales. Continuaron su lenta marcha, hasta que una luz brilló delante de ellos, hiriendo las densas tinieblas con sus rayos. Los sonidos aumentaban, elevándose de pronto en un coro de magnificencia imponderable, para luego disminuir y menguar hasta tornarse en unos lamentos de penitentes súplicas. Dentro de unos cuantos minutos llegaron a un to en que tuvieron que voltear en su marcha, desembocando ante un escenario que bruscamente apareció delante de sus ojos. «¡Alto!», exclamó Polio, al mismo tiempo que tenía a su compañero y apagaba la luz de la antorcha que les había guiado hasta aquí. Marcelo obedeció, y miró con profunda avidez al espectáculo que se le ofrecía a la vista. Estaban en una cámara abovedada como de unos 5 metros de alto y 10 en cuadro. Y en tan reducido espacio se albergaban como 100 personas, hombres, mujeres y niños. A un lado había una mesa, tras la cual estaba de pie un anciano venerable, el cual parecía ser el dirigente de ellos. El lugar se hallaba iluminado con el reflejo de algunas antorchas que arrojaban su mortecina luz rojiza sobre la asamblea toda. A los presentes se les veía cargados de inquietud y demacrados, observándose en sus rostros la misma característica palidez que habla visto en el cavador. Pero la expresión que ahora se veía en ellos no era en lo absoluto de tristeza, ni de miseria ni de desesperación. Más bien una atractiva esperanza iluminaba sus ojos, y en sus rostros se dibujaba un gozo victorioso y triunfal. El alma de este observador fue conmovida hasta lo más íntimo, porque no era sino la confirmación anhelada inconscientemente de todo cuanto había admirado en los cristianos, su heroísmo, su esperanza, su paz, que se fundaban necesariamente en algo, escondido, oculto, lejano para él. Y mientras permanecía estático y silencioso, escuchó el canto entonado con el alma por esta congregación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y ha de glorificar tu sagrado nombre? Porque tú solo eres santo. Porque todas las naciones han de venir y adorar delante de ti. Porque tus juicios se han manifestado. A esto siguió una pausa. El dirigente leyó algo en un rollo que hasta el momento era desconocido Marcelo. Era la aseveración más sublime de la inmortalidad del alma, y de la vida después de la muerte. La congregación toda parecía pendiente del majestuoso poder de estas palabras, que parecían transmitir hálitos de vida. Finalmente el lector llegó a prorrumpir en una exclamación de gozo, que arrancó clamores de gratitud y la más entusiasmada esperanza de parte de toda la congregación. Las palabras penetraron al corazón del observador recién llegado, aunque él todavía no comprendía la plenitud de su significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Estas palabras parecieron descubrir un nuevo mundo ante su mente, con novísimos pensamientos. El pecado, la muerte, Cristo, con toda aquella infinita secuela de ideas relacionadas, aparecían débilmente perceptibles para su alma, que, más que despertar, parecía resucitar.
Ahora mayormente ardía en él un anhelo vivo por llegar a conocer el secreto de los cristianos, anhelo que hasta saciar no pararía. El que dirigía levantó la cabeza reverente, extendió los brazos y habló fervientemente con Dios. Se dirigía al Dios invisible como viéndolo, expresaba su confesión e indignidad, y expresaba las gracias por el limpiamiento de los pecados, merced a la sangre expiatoria de Jesucristo. Pedía que el Espíritu Santo desde lo alto descendiera a obrar dentro de ellos para que los santificara. Luego enumeró sus agonías, y pidió que fueran librados, pidiendo la gracia de la fe en la vida, la victoria en la muerte, y la abundante entrada en los cielos en el nombre del Redentor, Jesús. Después de esto siguió otro canto que fue cantado como el anterior. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será con ellos. Y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza. Ni gemidos. Ni tampoco habrá más dolor. Porque las cosas viejas pasaron. Amén. Bendición, gloria y sabiduría. Y hacimiento de gracias, y honor, y potencia, y magnificencia. Sea a nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto la congregación empezó a dispersarse. Polio avanzó hacia adelante conduciendo a Marcelo. Pero ante la presencia de su figura marcial y su relumbrante armadura todos retrocedieron e intentaron huir por los diferentes senderos. Pero Marcelo clamó en alta voz. No temáis, cristianos, yo me rindo ante vosotros, estoy en vuestro poder. Ante ello, todos ellos volvieron, y luego lo miraron con ansiosa curiosidad. El anciano que había dirigido la reunión avanzó hacia él y le dirigió una mirada firme y escudriñadora. ¿Quién eres tú, y por qué nos persigues aún hasta este último escondite de reposo que se nos deja en la tierra? Tened a bien no sospechar el mínimo mal de parte mía. Yo vengo solo, sin escolta ni ayuda. Estoy a merced de vosotros. Pero, por ventura, ¿qué puede desear de nosotros un soldado, y tanto peor, un pretoriano? ¿Estás acaso perseguido? ¿Eres acaso un criminal? ¿Está tu vida en peligro? De ninguna manera. Yo soy oficial de alta graduación y autoridad, y es el caso que toda mi vida he andado ansiosamente buscando la verdad. Y he oído mucho respecto a vosotros los cristianos, empero en esta época de persecución es difícil hallar uno solo de vosotros en Roma. Y es por eso que he venido hasta aquí en vuestra búsqueda. Ante esto, el anciano pidió a la asamblea que se retirase, a fin de que él pudiera conversar con el recién llegado. Los otros en el acto lo hicieron así y se alejaron por diferentes encaminamientos, sintiéndose más tranquilos. Una mujer pálida se adelantó hacia Polio y lo tomó en sus brazos. ¿Cuánto te tardaste, hijo mío? Madre querida, me encontré con este oficial, y me tuve que detener. Gracias sean a Dios nuestro Señor que estás bien. ¿Pero quién es él? A lo que el muchacho contestó diciendo confiadamente, yo creo que él es un hombre honrado. Ya ves cómo confía en nosotros. El dirigente intervino diciendo, Cecilia, no te vayas, espérate un momentito. La mujer se quedó, habiendo hecho lo mismo unas pocas personas más. Yo me pongo a tus órdenes, soy Honorio, dijo el anciano, dirigiéndose a Marcel. Soy un humilde anciano en la iglesia de Jesucristo. Yo creo que tú eres sincero y de buena fe. Dime pues ahora, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Por mi parte, me pongo a sus órdenes. Me llamo Marcelo, y soy capitán de la Guardia Pretoriana. ¡Ay de mí!, exclamó Honorio, juntando las manos al mismo tiempo que caía sentado sobre su asiento. Los otros miraron a Marcelo apesadumbrados, y la mujer, Cecilia, clamó agonizante de dolor. ¡Oh, Polio querido! ¿Cómo nos has traicionado? Asterisco asterisco asterisco. 5. El secreto de los cristianos. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. El joven oficial permaneció atónito al darse cuenta del efecto que su solo nombre había producido. Y reaccionando dijo, ¿por qué todos tembláis de ese modo? ¿Es por ventura a causa de mí? Honorio le contestó, ay de mí. Aunque proscritos nos hallamos en estos lugares,
tenemos constante comunicación con la ciudad. Estamos enterados de que nuevos esfuerzos han de hacerse para perseguirnos con más severidad, y que Marcelo, capitán de los pretorianos, ha sido designado para buscarnos. Y en este momento a ti te vemos en nuestra presencia, a nuestro principal enemigo. ¿No es esta suficiente causa para que temamos? ¿Por qué habrías tú de perseguirnos hasta este lugar? Marcelo exclamó, no tenéis causa para temerme, aun en el caso que yo fuese vuestro peor enemigo. No estoy en poder de vosotros. Si quisierais detenerme, podría yo escapar. Si quisierais matarme, podría yo resistir. Estoy sencillamente entre vosotros tal como me veis, sin ninguna defensa. El hecho de encontrarme aquí solo es prueba de que no hay peligro de parte mía. Honorio, reasumiendo su aire de calma, dijo, verdaderamente, tienes razón, tú de ninguna manera podrías regresar sin nuestra ayuda. Escuchadme, pues, que yo os explicaré todo. Yo soy soldado romano. Nací en España y fui criado en la virtud y la moralidad. Se me enseñó a temer a los dioses y a cumplir con mi deber. Yo he estado en muchas tierras y me he dedicado por entero a mi profesión. Sin embargo, nunca he descuidado mi religión. En mis habitaciones he estudiado todos los escritos de los filósofos de Grecia y de Roma. Como resultado de ello he aprendido a desdeñar nuestros dioses y diosas, los que no son mejores, y más bien son peores que yo mismo. Platón y Cicerón me han enseñado que hay una deidad suprema a la que es mi deber obedecer. Pero ¿cómo lo puedo conocer y cómo le debo obedecer? También he aprendido que yo soy inmortal, y que cuando muera me he de convertir en espíritu. ¿Cómo seré entonces? ¿Seré feliz o miserable? ¿Cómo puedo yo asegurarme la felicidad en la vida espiritual? Ellos describen con derroche de elocuencia las glorias de la vida inmortal, pero no dan instrucciones para los hombres comunes como yo. Pues el llegar a saber todo esto es lo que constituye el anhelo vivo de mi alma. Los sacerdotes son incapaces de decir nada. Ellos se encuentran enlazados con antiguos formalismos y ceremonias en las cuales ellos mismos jamás han creído. La antigua religión es muerta, son los hombres los que la mantienen en pie. En las diferentes tierras por donde he andado, he oído mucho sobre los cristianos. Pero encerrado, como lo he estado en mi cuartel siempre, jamás he tenido la feliz oportunidad de conocerlos. Y para ser franco, no me he interesado por conocerlos hasta últimamente. He oído los informes comunes de su inmoralidad, sus vicios secretos, sus pérfidas doctrinas. Y desde luego hasta hace poco yo creía todo eso. Hace unos pocos días estuve en el Coliseo. Allí recién aprendí algo respecto a los cristianos. Yo contemplé al gladiador Máser, un varón a quien el temor era desconocido, y él prefirió hacerse quitar la vida, antes que hacer lo que él creía que era malo. Vi un venerable anciano hacer frente a la muerte con una pacífica sonrisa en sus labios, y, sobre todo, vi un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios. Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. Lo que Marcelo expresó produjo un efecto maravilloso. Los ojos de los que escuchaban resplandecían de gozo y vehemencia. Cuando él mencionó a Máser, ellos se miraron los unos a los otros con señas significativas. Cuando él habló del anciano, Honorio inclinó la cabeza. Cuando habló de los niños y muchachas, y musitaron las palabras del himno que cantaron, todos voltearon el rostro y lloraron. Fue aquella vez la primera de mi vida en que vi derrotada la muerte. Desde luego yo puedo afrontar la muerte sin temor, como también cada soldado que se ve en el campo de batalla. Pues tal es nuestra profesión. Pero estas personas se complacían y regocijaban en morir. Aquí no se trata de soldados, sino de niños, que estaban imbuidos de los mismos sentimientos en sus corazones. Desde entonces no he podido pensar absolutamente en ninguna otra cosa. ¿Quién es ese que os amó? ¿Quién es el que os lavó de vuestros pecados con su sangre? ¿Quién es el que os da ese valor sublime y esa esperanza viva? ¿Quién o qué es lo que os sostiene aquí? ¿Quién es aquel a quien acaban de estar hablando? Yo efectivamente he sido comisionado para conducir los soldados contra vosotros para destruiros. Pero primeramente quiero saber más respecto a vosotros. Yo juro por el Ser Supremo que esta mi visita no os ha de ocasionar ningún daño.
Decidme, pues, el secreto de los cristianos. Honorio contestó, tus palabras son ciertas y sinceras. Ahora ya sé que tú no eres espía o enemigo, sino más bien una alma inquisitiva que ha sido enviada aquí por el mismo Espíritu Santo para que conozcas aquello que hace tiempo has estado buscando. Regocíjate, pues, porque todo aquel que viene a Cristo de ninguna manera será desechado. Has visto hombres y mujeres que han dejado amigos, hogar, honores, y riquezas para vivir aquí en necesidad, temor, dolor, y todo lo han tenido por pérdida por causa de Jesucristo. Ni aun sus propias vidas aprecian ellos. El cristiano lo deja todo por aquel que le amo. Tienes toda la razón, Marcelo, al pensar que hay un gran poder que puede hacer todo esto. No es el mero fanatismo, no es ilusión, ni menos es emoción. Es el conocimiento de la verdad y el amor al Dios viviente. Lo que tú has buscado por toda tu vida es para nosotros nuestra más cara posesión. Atesorado en nuestros corazones, es para nosotros más digno sin lugar a compararse siquiera con todo lo que el mundo puede dar u ofrecer. Nos otorga felicidad en la vida aún en este tenebroso lugar, y nos da la victoria frente a la misma muerte. Tú anhelas conocer al Ser Supremo, pues nuestra fe, el cristianismo, es la revelación de Él. Y por medio de esta revelación Él hace que le conozcamos. Conforme es infinito en grandeza y poder, también lo es en amor y misericordia. Esta fe nos acerca tan estrechamente a Él que Él llega a ser nuestro mejor amigo, nuestro guía, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro todo, nuestro Creador, nuestro Redentor, y el presente y eterno Salvador. ¿Tú quieres saber de nuestra vida inmortal? Pues nuestras escrituras sagradas nos explican esto. Ellas nos enseñan que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y amando y sirviendo a Dios en la tierra, moraremos con Él en infinita y eterna bienaventuranza en los cielos. Ellas también nos muestran cómo debemos vivir a fin de agradarle aquí, a la vez que nos enseñan cómo le hemos de alabar por siempre después de esta vida. Por ellas conocemos que la muerte, aunque es una maldición, ya no lo es para el creyente, sino que más bien se torna en bendición, puesto que partir y estar con Cristo es mucho mejor en vez de permanecer aquí, porque entramos a la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por consiguiente, exclamó Marcelo, si esto es así, hacedme conocer esta verdad. Porque esto es lo que he estado buscando por largos años, por esto he orado a aquel Ser Supremo de quien he oído solamente. Tú eres el poseedor de aquello que yo he anhelado saber. El fin y el objetivo de mi vida se encuentran aquí. Toda la noche está delante de nosotros. No me deseches ni dilates más, dime todo de una vez. Es verdad que Dios ha revelado todo esto, y que yo he estado en ignorancia de ello. Lágrimas de gozo brillaron en los ojos de los cristianos. Honorio musitó unas palabras de oración de gratitud a Dios. A continuación extrajo un manuscrito que desdobló con tierno cuidado. Y siguió diciendo, aquí, amado joven, tienes la palabra de vida que nos vino de Dios, que es la que trae tal gozo y paz al hombre. Aquí hallamos todo lo que desea el alma. En estas palabras divinas aprendemos lo que no podemos hallar en ninguna otra parte. Y aunque la mente acaricie estas verdades por toda una vida, con todo nunca llegará a dominar la máxima extensión de las verdades gloriosas. Entonces Honorio abrió el libro y empezó a decir a Marcelo acerca de Jesucristo. Le habló de la promesa en el Edén de uno que había de herir a Satanás en la cabeza, y la sucesión de profetas que habían predicho su venida, del pueblo escogido por medio del cual Dios había mantenido vivo el conocimiento de la verdad por tantas edades, y de las obras portentosas que ellos habían presenciado. Le leyó el anuncio de que el Hijo de Dios había de nacer de una virgen. Le leyó sobre el nacimiento, su niñez, las primeras presentaciones, sus milagros, sus enseñanzas. Todo esto le leyó, agregando unos pocos comentarios de su parte, del sagrado manuscrito. Seguidamente pasó a relatar el tratamiento que él recibió, las burlas, el desprecio, la persecución que aceleró todo hasta llegar él a ser traicionado y condenado a muerte. Finalmente leyó la narración de su muerte en la cruz del Calvario. El efecto de todo esto era maravilloso en Marcelo. La luz parecía iluminar su mente. La santidad Dios que abomina el pecado del hombre, su justicia que demanda el castigo,
su paciencia infinita que previno un modo de salvar a sus criaturas de la ruina que ellas mismas habían traído sobre sí, su amor inconmensurable que le llevó a dar su Hijo unigénito y bien amado, ese amor que le hizo bajar para sacrificarse para la salvación de los hombres, todo fue explicado con claridad meridiana. Cuando Honorio llegó a la culminación de la dolorosa historia del Calvario, y al punto cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, seguida del grito de triunfo consumado es, se pudo oír un profundo suspiro de Marcelo. Y mirando a través de las lágrimas que humedecieron sus propios ojos, Honorio vio la forma de aquel hombre fuerte inclinada y temblando de emoción. Basta, murmuró quedamente, dejadme pensar en él. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Y Marcelo hundió su rostro en sus manos. Honorio elevó sus ojos al cielo y oró. Los dos habían quedado solos, porque sus compañeros se habían retirado. La tenue luz de una lámpara que estaba en una hornacina detrás de Honorio, iluminaba débilmente la escena. Y así ambos permanecieron en silencio por un largo tiempo. Finalmente Marcelo levantó la cabeza. Y siento, dijo él, que yo también tuve culpa y causé la muerte del santo. Leedme más de esas palabras de vida, porque mi vida depende de ellas. Entonces Honorio le volvió a leer la historia de la crucifixión y la sepultura de Jesús, la resurrección la mañana del tercer día, y su ascensión a la diestra de Dios. También leyó la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que bautizó a los creyentes en un solo cuerpo, de su permanente morada que hace su templo el cuerpo del creyente, y de su maravilloso ministerio de glorificar a Cristo y de revelarle a los pecadores arrepentidos. Empero él no terminó allí, sino que procuró traer la paz al alma de Marcelo, leyéndole las palabras de Jesús invitando al pecador a venir a él, y asegurándole la vida eterna como posesión real y presente en el momento en que se le acepta como Señor y Salvador. Leyó también sobre el nuevo nacimiento, la nueva vida, y la promesa de Jesús de volver otra vez para recoger a todos aquellos que han sido lavados con su sangre para encontrarse con él en las alturas. Es la palabra de Dios, exclamó Marcel. Es la voz desde los cielos. Mi corazón responde y acepta todo lo que he oído. Y yo sé que es la verdad eterna. Pero ¿cómo puedo yo venir a ser poseedor de esta salvación? Mis ojos parecen haber sido alumbrados y está despejada toda nube. Al fin me conozco. Antes yo creía que era un hombre justo y recto. Pero al lado del santo, de que he aprendido tanto, yo quedo hundido en el polvo, veo que ante él yo soy un criminal, convicto y perdido. ¿Cómo puedo ser salvo? Cristo Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo puedo yo recibirlo? La palabra está cercana, aún en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros predicamos, que si tú confesares con tu boca a uno Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Pero no hay nada que yo deba hacer. Por gracia sois salvos por la fe, y esa salvación no es de vosotros sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, no hay sacrificio que yo tenga que ofrecer. Él ha ofrecido un sacrificio por el pecado por siempre, y ahora está sentado a la diestra de Dios, y puede salvar para siempre a todos los que vienen a Dios por él, siendo que siempre vive e intercede por ellos. Luego si yo me puedo acercar a él, enséñame las palabras, condúceme ante él. En la oscuridad de la helada bóveda, en la soledad del solemne silencio, Honorio se arrodilló, y Marcelo se inclinó al lado de él. El venerable cristiano elevó su voz en oración. Marcelo sintió que su propia alma estaba siendo elevada al cielo en esos momentos, a la presencia misma del Salvador, por la virtud de aquella ferviente oración de fe viva. Las palabras hacían eco en su propia alma y espíritu, y en su profundo abatimiento él dejó su necesidad en manos de su compañero, para que él la presentara de la manera más propia que él mismo podría hacerlo. Pero finalmente sus propios deseos de orar crecieron. La fe le alcanzó, y con temor y temblor, empero con fe real, su alma fue fortalecida, hasta que finalmente Honorio terminó, y su lengua se soltó y elevó el clamor de su corazón: Señor, creo, ayuda tú mi incredulidad.
Aquel único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, había venido a ser real por la fe, y las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, juicio, mas pasó de muerte a vida. Y yo les doy vida eterna, a mis ovejas, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todas estas palabras fueron creídas, recibidas, disfrutadas. Las horas transcurrieron. Pero ¿quién podría describir acertadamente el progreso del alma que pasa de muerte a vida? Basta con saber que cuando rayó el alba arriba en la luz, un día glorioso había amanecido en el alma y el espíritu de Marcelo en las bóvedas inferiores. Sus anhelos habían sido completamente satisfechos, la carga de sus pecados le había sido quitada, y la paz de Dios por Jesucristo le había henchido. El secreto de los cristianos era suyo, y él se había convertido voluntariamente en esclavo de Jesucristo. Unido con sus hermanos en Cristo, ahora él también podía cantar. Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. En su sangre. A él sea gloria y dominio. Por los siglos de los siglos. Asterisco asterisco asterisco. 6. La gran nube de testigos. Todos estos murieron en fe. No tardó el nuevo convertido en conocer mucho más sobre los cristianos. Después de un breve reposo, se levantó y se reunió con Honorio, quien se ofreció para mostrarle aspectos del lugar en donde moraban. Pues aquellos a quienes había visto en el servicio que hubo, eran solamente una parte de los moradores de las catacumbas. Su número se elevaba a muchos miles, y se hallaban diseminados por su vasta extensión en pequeñas comunidades, cada una de